Un saludo cordial para todos. Soy Miguel Ángel Cortés, dándoles la bienvenida a este nuevo video en el que queremos compartir con ustedes elementos de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, guiados siempre en ese contexto de la revelación bíblica y de la doctrina de la Iglesia Católica. Para el día de hoy queremos compartir con ustedes unos elementos sencillos y básicos en torno al tema del ayuno. Durante el tiempo de la Cuaresma, que lo iniciamos con el miércoles de ceniza, estamos invitados a profundizar tres elementos básicos y centrales de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual. Estos elementos son la oración, la limosna y el ayuno. Estas tres prácticas que eran obligaciones de la vida de Israel en el Antiguo Testamento están presentados por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 1 al 18. Allí Jesús, como el maestro de la nueva ley, nos hace como un paralelo. Cómo se hacía en la antigua ley, cómo lo hacían aquellos que caían en el formalismo, los escribas, los fariseos, y cómo lo debe hacer el discípulo. Jesús nos invita en este texto a revisar estas prácticas para que busquemos la autenticidad de lo que significa estas prácticas en nuestra vida espiritual. Bien, Jesús nos pone en alerta frente a dos riesgos en la vivencia de estas prácticas, y es el tema del formalismo, y el segundo elemento es para que me vean. Jesús habla de no lo hagan para que los vea la gente. Jesús nos presenta una manera nueva y definitiva para estas prácticas de la vida cristiana, de la vida espiritual. En este video vamos a profundizar en lo que significa el ayuno. El ayuno está propuesto muy especialmente para el tiempo de la Cuaresma. El tiempo de la Cuaresma, como lo sabemos, lo iniciamos con el miércoles de ceniza. Y el ayuno, entonces, está propuesto para el miércoles de ceniza y todos los viernes de la Cuaresma. Con el ayuno también está la propuesta de hacer la vigilia, o lo que se conoce como vigilia o la abstinencia de la carne. Muy bien, profundicemos un poquito qué significa a nivel general el ayuno en la revelación bíblica. En el Antiguo Testamento hay muchísimas ocasiones en las que se hace el ayuno. Hay diferentes circunstancias para hacer el ayuno. Había incluso ayunos de carácter nacional. Se hacía un ayuno para prepararse a una gran tarea que se iba a iniciar, etc. El ayuno fundamentalmente es la humildad del alma ante Dios, es humillar el alma ante Dios. Entonces, la humildad ante Dios. Esto opuesto al tema de la presunción o la vanagloria, como Jesús también lo describe en esta cita del Mateo capítulo 6, versículos 1 al 18. Una presunción o una vanagloria. El ayuno es una apertura a Dios. Entonces yo como creyente deseo crecer ante esa relación con Dios, entonces hago un ayuno, una apertura a Dios. ¿Para qué? Para crecer en mi relación con Dios. Pero también hay algo que no podemos nosotros olvidar en el tema del ayuno y que es importantísimo, y es que el ayuno está unido a dos elementos centrales del profetismo bíblico. Uno es el amor al prójimo. El ayuno, si no está unido al amor al prójimo, pues no es agradable a Dios. Para que el ayuno sea agradable a Dios, debe ir unido al amor al prójimo y debe buscar la verdadera justicia.
Por eso Jesús en este texto nos pone en alerta frente a esas tentaciones del formalismo para que me vea la gente. Y entonces cuando Jesús nos invita a estas prácticas de la oración, la limosna y el ayuno, nos invita pues a que sean realmente unas prácticas genuinas. Para el tiempo de la Cuaresma, en donde estamos invitados a la vigilia, es decir, a abstenernos de carne el miércoles de ceniza y los viernes de Cuaresma, y estamos invitados también al ayuno, entonces estamos invitados nosotros a que podamos buscar ese sentimiento, ese sentido genuino de lo que significa esta vigilia y este ayuno. Yo normalmente invito a los fieles a lo siguiente. El tema no es abstenerme de carne por sí, o abstenernos de carne, entonces no se puede comer carne. Pero entonces, como no se puede comer carne, comamos pescado. Yo pienso que el sentido que nos presenta la revelación bíblica, y revisando pues las citas bíblicas que nos hablan de las ofrendas en el Antiguo Testamento, lo que significa el diezmo, etcétera, etcétera, el sentido, la propuesta que yo invito a los fieles es la siguiente. Yo me abstengo de carne durante los viernes de Cuaresma, pero yo les invito, abstengámonos de pescado, abstengámonos de otras comidas de mar, pero al hacer ese ayuno y esa abstinencia, el dinero que yo no invierto en comprar esos alimentos, yo lo voy ahorrando durante la Cuaresma. Y entonces, durante la Cuaresma, que es ese prepararnos a la celebración del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, entonces yo durante esa Cuaresma me voy preparando, yo voy muriendo a algo que yo quiero. Yo voy muriendo a algo que yo deseo para mí. Entonces yo muero a eso. Hay personas que durante la Cuaresma no consumen chocolates, o no consumen café, o personas que se abstienen de comprar algo que les gusta mucho, o se abstienen de ir a un almacén durante la Cuaresma. Pero el sentido es que ahorramos ese dinero que es durante toda la Cuaresma, ese ayuno, y entonces yo ayuno, bien sea de carne, de mariscos, de comida de mar, de chocolate, ayuno de comprar estas cosas. Y entonces ese dinero que yo ahorro durante la Cuaresma, yo lo comparto con los necesitados en la Pascua. Entonces yo muero a algo que yo quiero y resucito con Cristo al amor. Es el sentido de la vigilia o del abstenerme de comer carne, o de abstenerme o hacer ayuno de otras cosas. Entonces, aquí vamos a buscar, con este ayuno y con esta vigilia, vamos a buscar el amor al prójimo y vamos a buscar también la verdadera justicia. Hay un capítulo que me parece a mí magistral de la Biblia, que es el capítulo 58 del profeta Isaías. Aquí lo tenemos, Isaías 58. Y los invito para que ustedes reflexionen en torno a ese capítulo 58 de Isaías. Y entonces, en algunas Biblias, este capítulo está titulado El ayuno agradable a Dios. Y entonces el profeta hace una denuncia a su pueblo. Y entonces Dios le dice a su pueblo a través del profeta: ustedes ayunan, pero ustedes viven entre pleitos. Ustedes ayunan,
pero ustedes le retienen el salario al que vive de su jornal. Ustedes ayunan, pero ustedes viven golpeándose, ustedes viven en peleas. Y entonces, en este capítulo, Dios dice, el ayuno que yo quiero es otro. Y entonces, el ayuno que quiere el Señor, el ayuno que yo quiero es que tú rompas las cadenas que siembran injusticia. El ayuno que yo quiero es que tú renuncies al odio, que tú renuncies al rencor. El ayuno que yo quiero es que tú no maltrates en el hogar. El ayuno que yo quiero es que si tú tienes empleados, que pagues un salario justo. El ayuno que yo quiero, si tú tienes empleados, es que no les retengas lo que a ellos les pertenece. El ayuno que yo quiero es que compartas tu pan con el hambriento. El ayuno que Dios quiere, en últimas, es que vivas el amor. Que busques el amor al prójimo y que busques la verdadera justicia. Yo pienso que no podemos quedarnos simplemente en no comer carne. Yo pienso que de nada sirve no como carne, pero tengo un buen plato de pescado o tenemos un buen plato de mariscos. Quizás en algunas partes muchísimo más costoso el pescado o muchísimo más costosa la comida de mar que la carne. Y entonces, en aras del formalismo, del no comer carne, entonces mejoramos nuestra dieta. Pero nos olvidamos del amor al prójimo y nos olvidamos de buscar la justicia. El ayuno que Dios quiere es otro. Entonces, cuando pensemos en el ayuno, yo les invito a que pensemos. Y cuando se nos hable del ayuno en la Cuaresma, pensemos, ¿qué ayuno quiere el Señor en mi vida? El Señor quizás quiere que mi ayuno, pues siempre esté centrado en el amor. Y cada uno hagamos el discernimiento, ¿qué ayuno le voy a ofrecer al Señor? Esta Cuaresma no voy a comprar ropa y ese dinero lo voy a compartir con los necesitados en la Pascua. De pronto me encantan las compras de X circunstancia o de X cosas en mi vida. Ok, en esta Cuaresma voy a hacer ayuno, no voy a comprar esas cosas, pero ese dinero lo voy a compartir con los necesitados en la Pascua y resucito con Cristo en la Pascua, resucito al amor. Quizás soy una persona que vivo diciendo malas palabras, groserías, vivo sembrando el rencor, el odio. El Señor me invita a hacer un ayuno de groserías, de malas palabras. Quizás no comparto el tiempo con mis hijos. Quizás me hace falta compartir más el tiempo con mi pareja. Quizás me hace falta escuchar a mi pareja. El Señor me invita a un ayuno. Y es el ayuno que quiere el Señor. Ayuno de odios, ayuno de rencores, ayuno de búsquedas de venganza. Quizás debemos ayunar por la indiferencia, para que podamos crecer en la solidaridad. Que el Señor nos conceda, a través de nuestras prácticas religiosas, crecer en estos dos elementos fundamentales: el amor al otro y buscar la verdadera justicia. No por presunción, no por vanagloria, no, porque queremos seguir al Maestro. Queremos crecer en nuestra relación con Dios. Y por eso le abrimos a Dios
nuestro corazón. Le pedimos que nos dé la humildad para que podamos crecer en ese seguirlo solamente a Él. Que cada uno de nosotros podamos hacer en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual, ese discernimiento. Y que hagamos estas prácticas. Claro que sí, porque estamos invitados por el mismo Señor a vivir la oración, la limosna y el ayuno. Pero con estos elementos que Él mismo nos regala en la Escritura, para que podamos crecer cada vez más en nuestra relación con Dios y crecer en esa plenitud, caminar hacia esa plenitud del amor a la que todos somos invitados. Muy bien, unos elementos sencillos que esperamos nos ayuden a todos a crecer en nuestra relación con Dios. Y vamos a ayunar. ¿De qué vas a ayunar tú? ¿Qué ayuno le vas a ofrecer a Dios? No por formalismo, no por vanagloria, sino para crecer en esa apertura a nuestro Dios y Señor. Para crecer en esa búsqueda de la justicia. Para crecer en esa vivencia del amor con los demás. El ayuno agradable al Señor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo. Les invitamos a que le des el like al video y también que puedas compartirlo, y lógicamente también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dios los bendiga. Chao.